¿Por qué contamos historias? ¿Por qué queremos ser parte de ellas? O mejor dicho, ¿por qué queremos escuchar la mayoría de ellas? Diariamente cumplimos el papel de protagonista de nuestra propia historia, pero ¿qué lugar ocupamos en las historias de los demás? ¿Y qué lugar ocupan los demás en nuestra historia? En este episodio queremos hablar de nuestro caso de éxito, Fleabag, la mejor serie de este mundo, sí, y por qué es la mejor serie. Disculpe, ¿fuego tiene? Pero óyelo. Si un día se te cierran las puertas del colegio, también se te cerrarán las venas. Acá está el corte. Cortés y muy Pero galante. no te cortes mucho. Yo hago puchero, dígate puchero. Yo hago ravioles, eres de ravioles. ¡Ya me gritó! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Corte Elegante. Yo soy Luli Cortelesi Y yo soy Lau Galante. y el día de hoy tenemos un episodio que estamos esperando desde antes de que exista el podcast. Este Porque- es el episodio que creó el podcast, en realidad. Sí, por eso es el episodio número 10, le guardamos un número lindo, porque vamos a hablar de nuestra serie favorita y de la que se robó nuestros corazones para siempre. Ya no sé ni si es favorita. Es una situación de tanto... Le tengo admiración a la serie directamente. Creo que va por ese lado. O sea, le tengo admiración, que me parece un montón en este tiempo moderno. Sí, a mí me deslumbra siempre que, o sea, siempre que la veo, la vi 2 veces, pero como que, no sé, entro en una cuando la veo y cuando me pongo a hablar de la serie con vos o con alguien que la haya visto, es tipo, entro como, me pongo re cebada, tipo, está buenísima y me fascina, no sé, la amo. Lo Es único como, que queremos decir con Luli, que si sos hater de esta serie, te puedes ir retirando porque te vamos a ir a buscar a tu casa. o Sabemos quedate porque son y dejate amigas. convencer. Si no les gusta Fleabag o no, o la vieron y no les movió mucho, o no la sintieron, no sé, quédense, yo les recomiendo que se queden y que traten de ver nuestro punto de por qué la amamos tanto, porque Claro. realmente creo que por ahí se pueden hasta sorprender de lo que tenemos para compartir, porque es como algo que pensamos mucho también. Claro, bueno, más adelante, porque antes vamos a hacer una par de aclaraciones previo a hablar del capítulo, pero creemos que muchas de las situaciones que hay con respecto a esta serie tienen que ver con las lecturas de la misma, pero no me quiero adelantar, así hablamos a los tiempos como lo venimos programando en este capítulo, lo tenemos todo programado, porque se lo merece esta serie. Bueno. Esta serie, queríamos contarles así mínimamente, la ficha técnica es, la primera emisión se da el 21 de julio del 2016. O sea, no es tan nueva la primera temporada, ya no la tenemos que tomar, no es nueva en realidad. La protagonista Phoebe Waller-Bridge, que en realidad también es la guionista y es la creadora de la serie, o sea, es quien tiene la idea. Y Phoebe la van a conocer también porque es la que escribe, es la guionista de Killing Eve y es la guionista de la última James Bond. Así que nada, esta mina, igual es una capa, se nota por todo lo que hace, que es muy capa. Es Además, muy capa. por todo el guión que se mandó, la verdad. Sí. Y bueno, igual lo mismo, como que o sea, no hay diferencias entre la temporada 1 y 2. Ella es la guionista, es la creadora. Lo que sí, la dirigen, por ejemplo, el piloto lo dirigió Tim Kirby, que no sé quién es, y si alguien lo sabe, discúlpeme, pero no sé quién es. Y después Harry Brad Beer. Me resulta raro que, ¿sabes que lo dirijan hombres? Ahora que me pongo a pensar. Siento que es Sí. raro. Siento que no tengo la información correcta. Google me está fallando. Pero Igual es como que ella, su peso es tanto en la serie sí, no que no importa. se nota mucho la diferencia de que cambian de directores de capítulo, porque hay algo en el guión y en la construcción de la historia en general que Es como muy que pesan sólida. bastante más.
Sí. La serie es muy sólida en todo, en realidad me parece, y creo que igual es lo que vos decís, Lu, como que el guión, bueno, habría que leer ese guión. Ay, qué hermoso leer ese guión. ¿Sabés qué? ¿Te acordás de esas publicaciones? Seguro ustedes saben también, esas publicaciones de Instagram que mostraban escenas y que te ponen el guión abajo y que vos lo vas leyendo con la escena. Lo vi mucho en Fleabag. Y porque, claro, es una construcción de guión tremenda. La verdad que, nada, unos genios. Bueno, y no hay mucho más que decir. Sí ganó una temporada de premios, una vez ganó, pero cual premio había, ganó Fleabag. Y bueno, y por eso también queremos hablar un poco, aunque sabemos que los premios no quieren decir que una serie sea buena o mala, porque hay cada película que ha ganado un Oscar que, mamita, nos ponemos a llorar. Así que... Sí, sí. No, algo vamos a interesante hablar que hoy. también... Algo interesante que creo que está bueno aclarar es que en la primera temporada del 2016, como dijiste, pero la segunda del 2019. Eso me falta. Entre medio pasaron varios años que ella no sacaba la segunda temporada, por mucho de que había gente como preguntando y pidiendo que salga más. Pero bueno, eso después hablamos más adelante de por qué, porque ella lo comenta en varias ocasiones. ¿Por qué no hay una 3? ¿Y por qué no hay una 3? Y no va a haber jamás una 3. Y por no mucho tiene que que se haber. nos rompa el corazón. Sí. Bueno, y Lu nos va a explicar algo muy importante para hablar de este episodio, que un poco de historia del cine y del arte y de todo, así que de la cuarta pared nos va a hablar. Sí, algo que está desde el primer momento en que arranca la serie es que ella rompe la cuarta pared. Constantemente está hablando a cámara ella, sola. Para entender un poco, es como, voy a hacer un resumen muy bruto de cosas que, bueno, nada, medio académico, de mi formación académica, de un poco qué significa, ¿no?, romper la cuarta pared. Porque nosotros pensemos que, bueno, el concepto de la cuarta pared viene del teatro clásico, sobre todo del siglo XIX, en el que hay como una pared invisible. Esto seguramente muchos ya lo sepan, pero por lo menos lo explicamos para poner en contexto. Hay como una pared invisible que separa el escenario, el mundo que se construye dentro de la obra sobre el escenario del mundo real donde está el público viendo. El público no ve esa pared, pero se entiende, hay como un contrato implícito como espectadores de que los actores y todo el mundo que se construye sobre el escenario tiene una pared ahí, por lo cual los actores a nosotros no nos ven, pero nosotros sí podemos acceder a ese mundo que está siendo representado, esa historia. ¿Qué pasa? Hacia fines del siglo XIX, con la aparición de las vanguardias, que también de alguna manera son una especie, como medio hijas, si se quiere, por decirlo muy mal, del romanticismo, que apareció fines del siglo anterior o principios de ese siglo. A lo largo de toda la historia del arte siempre hubo como un arte más clásico o de academia, y siempre hay como un movimiento contrario que va rompiendo o busca la ruptura. En el siglo XIX la burguesía tiene como el realismo como el movimiento estético por excelencia, pero hacia fin del siglo XIX, ya con la consolidación de la fotografía, que esto es algo muy importante, porque durante toda la historia del arte occidental clásico, la pintura buscaba de alguna manera representar lo más fielmente la realidad, porque era la herramienta posible. Entonces, con la perspectiva geométrica o con el óleo que permite la técnica mucho más realista, se busca representar eso. Cuando aparece la fotografía y es mucho más económico, más rápido y más fiel, la pintura se puede permitir otras libertades. Entonces empiezan a aparecer movimientos de vanguardia que empiezan a romper, entonces empiezan a jugar con otras cosas. Ya no es una representación realista. Esto mismo se lleva a todas las esferas del arte y en el teatro también. Entonces los movimientos de vanguardia se empiezan a consolidar, y en el teatro en particular, el teatro realista, que era el que accedía a la burguesía, más la gente con guita básicamente, también empieza a romperse cuando, sobre todo en el teatro, es muy claro la ruptura de la cuarta pared con el teatro de Bertolt Brecht.
eh, marxista que también buscaba, ¿no?, romper un poco este teatro burgués para llevarlo al proletariado y para generar otra cosa. Porque ¿qué pasa con el teatro realista, con la cuarta pared cuidada? Se logra una representación realista de un mundo, pero en el que uno como espectador se identifica, lo ve, lo entiende, pero no puede lograr una lectura crítica, sino que entra como un caballo. Entonces Bertolt Brecht lo que planteaba, junto con muchos otros recursos de ruptura, como generar ahí una distancia crítica. Entonces vos tenés un realismo, pero que tiene elementos que están levemente corridos. Varias cosas como que te hacen decir, bueno, no, esto no es tan así, y tomar cierta distancia. Uno de estos gestos rupturistas es que los actores miren al público, le hablen al público, rompan la cuarta pared. Entonces ya ahí no hay nada. Ya no es que hay un mundo siendo representado totalmente distanciado de nosotros como espectadores. Entonces nos están hablando directamente a nosotros y nosotros entendemos que eso está siendo construido, que es falso, que no es el mundo real, sino que es una obra representada. Eso mismo también llega al cine, obviamente, y a todas las esferas del arte, a la pintura también, pero llega al cine, pero ¿qué pasa? Dentro del cine, obviamente, primero arranca como dentro de estos movimientos de vanguardia y después se consolida más con la Nouvelle Vague y todo lo que quieran, pero el cine de Hollywood también es más pillo que todos los demás y empieza a tomar todos estos recursos y los empieza a hacer útiles para contar historias de otra manera. Entonces, ya ahora nosotros pensamos la cuarta pared y la ruptura de la cuarta pared como algo bastante común, digo, estamos acostumbrados a ver historias, series y películas en las que pasa todo el tiempo. Por poner un ejemplo, en The Office, que ya hablamos, pero la cámara es un personaje más dentro de esa oficina, que está siendo contratado, que lo vemos y el camarógrafo está ahí, el microfonista está ahí, y es un personaje más. Acá en Fleabag pasa otra cosa, porque ya no tiene tanto que ver la cámara como instrumento, sino que somos más nosotros como espectadores que formamos parte de esa historia, porque el movimiento es otro, y acá es cuando ya dejo de hablar de estas nerdeadas aburridas y nos ponemos a hablar de lo que Para nos mí compete no hoy. es aburrido, pero bueno, para mí habría que escuchar a Luli hablar, que nos dé unas masterclasses de historia del Seguramente arte. si algún historiador de arte escucha esto, se muere, porque lo Ningún dije historiador de muy arte se va a bruto. morir porque hay que explicarlo en 5 minutos, esto que acabas de explicar. Igualmente yo quiero retomar ahí donde Luli hace como el parate, porque nosotras claramente lo que queremos hablar, y creo que con la editorial se entiende también más, y ahora con toda la explicación de Lu, que es Fleabag hace un cambio de lo que es romper la cuarta pared claramente, y ahí está su distinción y ahí está lo que encontramos maravilloso, que por momentos no podemos hablar porque nos parece como que ya no hay nada más que decir, porque es ahí donde radica la diferencia con otras cosas. Como bien dice Lu, por ejemplo, en The Office, la cámara tiene un propósito y acá la cámara es meramente un medio para que nosotros seamos parte de esa historia desde lo que nos deja el personaje. Así Que no tiene que nombre, que eso no, también cabe destacar. No sabemos en ningún momento el nombre de ella, ni el apellido, nada. no No lo nada, conocemos. ¿no? Nosotros sabemos lo que ella no. Ella es la que maneja la historia. Ella nos está contando la historia. Y, Ay, no y tiene ella nombre. y ella Ay, nos dosifica la es información como ella quiere. Es Es maravillosa. maravillosa esta serie, no tiene nombre ella, No tiene nombre. no tiene nombre, no sabemos tampoco, podemos imaginarnos más o menos cuántos años tiene, pero Sí, eso lo dice, lo ella en la dice, segunda ¿no? temporada dice que tiene 33. Sí. Ahí está, sí, pero es como todo muy Pero no vago, sabemos el cumpleaños. sus detalles personales son muy vagos en general, como que, bueno, igual si querés lo que podemos hacer es primero hacer como una breve distinción para mí de las primeras, de las 2 temporadas, porque Dale. las dos llegamos a la misma conclusión de que son muy distintas. A mí personalmente me gusta más la segunda, creo que igual a Lu también, porque es muy notorio que hay como, o sea, la 1
es perfecta, la segunda es una masterpiece. Es como, es esa situación de perfección que uno diría, ¿se puede hacer algo mejor? Sí, y acá está, y acá viene el por qué les pido que tienen que ver esta serie, porque si la ves, entendés a lo que va, entendés por qué hay series que tengan más temporadas, son una cagada y arruinan todo. Es por esto, por Fleabag. Si alguien les dice volvamos a Fleabag siempre, porque es como, acá está el ejemplo, está el claro ejemplo. Perdón, me emociono porque es como viendo tanta cagada siempre y ver una serie que cumple con lo que se promete y con lo que siempre estuvo pensado y que la mina lo pensó y lo realizó y que llega a esa conclusión me parece un montón en esta época de todo masticado y de series de hacer por hacer y de vender por vender, y creo que es una gran bandera de no hay que vender por vender y podemos hacer arte y puede ser entretenido y puede tener sentido y se pueden experimentar un montón de cosas. Nada. Sí, es como una serie que Claro. tiene mucho respeto por la historia que está contando, por cómo la está contando. O sea, es una serie que se respeta mucho a sí misma en ese sentido, de que te da lo justo. No te da ni de más ni de menos, y te lo da como, a mí me vuela la cabeza también. Es como, la segunda temporada es una obra de arte, o sea, Una y masterpiece. específicamente el cuarto capítulo de la segunda temporada, que si querés después lo hablamos un poco más en detalle, porque ahí es cuando todo toma otra forma. Y la primera temporada es como, es distinta en el sentido que por ahí es un poquito más tradicional en cómo te cuenta la historia. No. No. O sea, está más enfocada en la historia que nos está contando ella y en cómo maneja las líneas temporales, como que está un poco más ahí, ¿no? En el plot twist que hay hacia el final, como que se ocupa más de manejar eso. Ya en la segunda temporada es distinto, porque la relación que nosotros construimos con ella es distinta. Ya la conocemos, ya nos mostró lo que no quería mostrarnos, porque no le quedó otra. Que eso también pasa, porque la serie en realidad la está contando ella a nosotros y ella nos maneja la información como ella quiere. Pero hay unos momentos específicos, sobre todo en la primera temporada, que se le va a ella, pierde ahí un poquito el control. Y se nos empieza a pispear algo, nos da un poquito de algo que no quería darnos, porque la vergüenza, porque siente culpa, etcétera. No queremos, estamos tratando de no spoilearnos. Porque ella, además, que le agrego a lo que Lu dice, que es como que ella misma le decía a Lu, como que vomita información. Hay mucho del vomitar información y de que y creo que lo hermoso de ver este personaje, que no sabemos el nombre, pero es ver cómo ella va lidiando con todas las emociones muy humanas, y es un personaje muy humano. Y pasó que me contaron que hay personas que no les cae bien el personaje, y no, porque no está hecho para que te agrade, sino está hecho para que sea humano. Y justamente ahí radica también mucho lo del guión, que decimos que es como una masterpiece, porque se muestra una historia real, porque podría ser una historia real y porque hay muchos condimentos de los personajes que son muy humanos, claramente. Hay muchas series que logran esto, pero en esta es como que aún más, porque tenés una cercanía con ella y hay una situación de estar ahí adentro que por momentos no te cae tan bien, por momentos la entendés, por otros no entendés bien lo que nos oculta, pero entendés después su culpa y la soledad, y creo que habla mucho de la soledad Sí. y de cómo ella se siente. O sea, por eso también Luli tuiteó, síganla en Twitter, cuando terminó, que le rompí el corazón, y para mí es muy cierto que esta serie te rompe el corazón un poco, eh, porque vos querés que ella no esté tan sola y que despierta un poco de esa frenesí de emociones que tiene. A mí me da un poco Sí. eso también, ella. Sí, de hecho, algo que nosotros hablamos antes entre nosotras, pero que a mí me parece que es lo más fundamental, no sé si lo más, pero sí, por ahí, que la historia ella la está contando, es como que ella nos inventa como sujetos de la historia. Como que nosotros en realidad, nosotros solamente existimos para ella,
pues los demás personajes no nos ven y ella se comunica con nosotros, pero ella como que nos inventa a nosotros como sujetos para acompañarla, porque en realidad ella no tiene a nadie, está completamente sola. Entonces recurre a nosotros. Hay un capítulo en la segunda temporada en la que ella va a una sesión de terapia y la terapeuta le dice, pero no tenés amigos. Y ella como que al principio le dice que no, pero después le dice que sí, y mira a cámara y nos guiña el ojo, como, o sea, nos tiene a nosotros nada más. Y la amiga le dice, pero te acompaño, no sé qué, y le dice, sí, están en todos lados, y nos vuelve a mirar a nosotros. Entonces es como que esa es la única relación que ella puede construir de manera más profunda, más sincera, porque después con las demás personas en su vida dentro de la historia, su padre, su hermana, los demás, no puede llegar a conectar. No entienden cómo se siente, no, como que todo el tiempo la ven muy cínica, muy reactiva, que sí, que el personaje es así, pero no pueden llegar a crear una relación. La más cercana es con su hermana, pero que tampoco pueden llegar a conectar del todo. Entonces, ¿y por qué ella también puede conectar con nosotros? Para mí es porque ella es la que maneja esa relación, es la que tiene el control, porque nosotros no tenemos muchas posibilidades de responder, o sea, nosotros estamos como observadores de lo que ella nos quiere mostrar, salvo, de nuevo, en los momentos en los que a ella se le escapa. ¿Qué pasa? Claro, es que la serie tiene mucho que ahí va lo hermoso, tiene mucho de eso de ese puje de la vida misma, de que en algún momento ella tiene que pensar y frenar 2 segundos, que era algo que comentábamos también con Lu, de hay una parte que ella medita y que en ese momento de silencio, porque ella se la pasa hablando en realidad, se la pasa hablando con nosotros, o sea, ella siempre está queriendo dirigir su propia historia, es como si ella misma quisiera inventarse otra historia, porque en realidad está evadiendo la historia real, que es todo lo que le Muy sucede, doloroso. muy O doloroso, sea, está que rota ella. estamos pudiendo no decirlo, así que puede ser que lo logremos, no hacerlo con spoilers, pero nos tienen que prometer que la van a ir a ver. Nada más. Creo que ahí está también un poco, y esto creo que lo estoy también analizando ahora, como ella nos toma de a nosotros porque mismo quiere inventar otra historia. O sea, ella quisiera que el curso fuera distinto y con todos los personajes que se nos presenta, con todos los chabones que está o que como ella quiere siempre ser la que tiene la voz cantante, desde lo que sucede con Harry, que es el novio, exnovio, que te cuenta todo lo del dinosaurio, pero después la vida misma la va corrigiendo a ella y la historia misma es como que va tomando otro protagonismo porque ella no es la dueña de todo lo que le pasa, porque hay otros Sí, personajes externos, que es lo que ella no querría. Eso es lo que sí, a mí me mata de esto de eso ahora le pasa. pensándolo. Esto que decís ahora es cierto, porque a ella le pasa, viste, que está todo el tiempo adelantándose a lo que van a decir o hacer los demás, que muchas veces tiene razón, pero cuando le pasa que no tiene razón, por ejemplo con lo del dinosaurio o con el otro que le dice que está enamorado, ella queda como humillada y nos mira como quedó pagando. Claro, no tengo razón. Le Como que hay dolió. mucho de que ella quiere, no sé si es que quiere tener razón, sino es que ella quiere estar en control, pero creo que tiene que ver con esa sensación que muestra el personaje de que necesita que las cosas estén sobre su radar y que sucedan como ella necesita que sucedan, que es sin importarle los sentimientos de los demás, sino solamente los de ella. Y creo, y acá voy a la segunda temporada, que cuando aparece el Hot Priest, que, ay Dios, el primer capítulo de la segunda temporada es una masterpiece. Y, ay, no puedo. No, no, Es demasiado. terrible. Cuando él le dice, sepan que lo sé tanto porque la vi hoy de nuevo, casi toda la segunda temporada, pero cuando el Hot Priest la conoce, que es en una cena familiar, que no voy a decir por qué, le da un cigarrillo ella a él, y él le dice, ella se va, o sea, él le habla y ella se va, así como sin más, y él le dice, fuck off, y ella lo mira y se queda como, nunca me lo hubiera esperado, y claro, el Hot Priest es todo lo que ella no se esperaba de la vida, de todo,
que un cura le resulte tan tipo atractivo, ay, me salió atractivo, tipo buen mozo, pero cuando es como que la figura del Hot Priest es todo lo que ella no puede tener y todo lo que ella no puede controlar, porque es alguien que no se puede coger, que es todo lo que pasa en la primera temporada. Es básicamente eso, él es justamente todo lo que viene a romper el status quo del personaje. Sí. Sí, de hecho también eso le pasa cuando ella le da el cigarrillo y se va, le dice fuck you then, y también le pasa cuando están en el mismo capítulo, creo que fue antes, que están en la mesa y están todos hablando y ella está durante toda la cena, viste, callada, y dice, nadie me preguntó nada en 45 minutos, y en el momento en que ella nos dice eso, el cura la mira y le dice, ¿y vos qué haces? Tipo, ¿y vos de qué trabajás? Y ella se queda como, tengo un café, tipo, se queda también como que la sorprendió. Como que todo el tiempo él está sorprendiéndola. Es que justamente la segunda temporada puede existir y acá nos podemos meter un poco más en eso, porque está el Hot Priest. Si no, no debería existir esa segunda temporada, porque el Hot Priest viene a ser lo que necesita ella para que el personaje se termine de desarrollar en su completitud como historia, me parece. O sea, Sí. es muy, muy, muy importante él. O sea, esa figura es súper importante para que este personaje se termine como desarrollar y para que la serie termine en realidad. Wow, Sí, me de siento hecho, cada vez esto me que siento es, como el meme así, perdón, pero es como fa. Y siguen la tesis sobre Fleabag me falta. sí, Dios, no, es que de hecho Phoebe, la creadora, esto es algo que había dicho, que no sacaba la segunda temporada porque no encontraba algo que hiciera que la historia que la historia creciera, no solamente a nivel de la historia, de lo que a ella le pasa, sino también de cómo está narrada. Y a mí esto es lo que me parece lo que me vuela la cabeza siempre, porque no solamente es innovador la figura del Hot Priest en términos de que es lo que ella necesita y todo, sino que también, y acá va a haber, bueno, lo voy a tener que spoilear porque ya estamos llegando como a spoilé. que el Hot Priest, al mismo tiempo, al ser este personaje, es el único que puede ver que ella nos tiene a nosotros. Entonces ahí se rompe y la historia tiene que cobrar otra forma, tipo otra manera de ser contada, porque hay alguien que vio lo que nadie veía, encontró la grieta él, como que vio ahí donde estaba fisurado, viste la historia, y ahí a ella se le escapó. ¿Qué pasa? Una vez que el Hot Priest nos ve a nosotros como sujetos de la Y nos ve historia, que nadie varias nos veces. veía, Sí. primero la ve a ella que se va, ¿viste? Dice, ¿a dónde te fuiste? Sí. Así como un par de veces que cada vez la ve más. Y después llega un momento que directamente mira a cámara y dice, ¿qué? Y ahí estamos todos como, ¿qué? Se te What? descoloca What? todo. Es como el meme de Spider-Man. What? Sí, se descoloca. Todo lo que ella había construido se cae a pedazos. Lo que El había construido en multiverso. términos de... Sí. Claro. Y que después, a partir de ahí, ella siempre que está con él, no nos mira casi, nos mira muy poco, nos mira, y yo esto me puse a verlo cuando estaba viendo la segunda temporada, nos mira cuando él no la está mirando o nos habla cuando él está haciendo otra cosa, tipo, como que es mucho más cuidadosa y aparte porque está porque está con él y está pensando en él. Incluso antes, en el capítulo 4 que para mí es el mejor, junto con el del restaurante, en el momento en que ellos están caminando y él le está hablando y ella le dice sí, y nos mira, no sé, dice su cuello, sí, no sé qué, sus brazos, no sé qué, se le cruzan, ¿viste? Es como que ella también pierde ahí el control cuando está con él de la historia. Y creo que acá va. Es increíble. Cuando. La segunda temporada, ¿por qué es una masterpiece? Porque desde el comienzo te dice qué es la historia que te va a contar. Te va a contar una historia de amor, que no importa cómo nosotras no vamos a contar en sí la historia de amor, pero, o sea, qué importante que es al desarrollo. Ay, la amo, no, perdón, es que se me pierde el hilo porque le tengo mucho amor.
es impresionante cómo de una temporada a la otra la historia es como que te redobla la apuesta. Te redobla desde la narración, te redobla desde la historia, porque de hecho me parece aún más interesante la historia de la segunda temporada. No porque la primera sea mala, al contrario, es impresionante, pero es como que la segunda te redobla y eso es raro de encontrar, que ella haya encontrado darle todo Sí. ese sentido y esas, siendo además el amor, que una de las cuestiones más cliché del mundo. Pero Sí, ella pero en es una como que historia la de primera es amor más cuenta todo, introductoria. ¿sí? En la segunda ya conocemos a ella, conocemos a la familia, a los personajes, y es distinta la relación que se construye. Entonces nos cuenta otra cosa, que es como decís vos, la historia redobla la apuesta también. Es impresionante. Además, el primer capítulo de la segunda temporada siempre se remitía y dice, para mí es un capítulo que habla de todos los temas humanamente posibles. Se tocan muchos temas. En realidad este capítulo nosotras en algún momento lo pensamos para que esté dentro del duelo, que si ya nos vienen escuchando, hay un capítulo que es del duelo, se los recomendamos para que lo vayan a escuchar. Ya podemos hacer eso, Lu, porque ya hay Sí, 9 capítulos más para atrás que pueden escuchar. es Pero nuestro bueno, multiverso. ya es nuestro multiverso. En el duelo, esta serie podría ser tranquilamente sobre el duelo, porque en realidad habla de varios duelos, que creemos que en la primera temporada es donde más quizás se desarrollan esos duelos, porque bueno, esto quizás no es tanto spoilear, a ella se le muere la madre en la historia, es 3 años atrás, y hay toda una serie de consecuencias que yo llegué a como analizar que puede ser que tenga que ver mucho con su fascinación con el sexo, que es un tema que está mucho en la primera temporada, como la obsesión que ella tiene con el sexo y como esta falta como de que le falta algo y de alguna forma ella lo quiere completar, pero en la segunda temporada ya eso no está tanto porque ella desarrolló muchos temas y se nota y te lo dicen desde el principio, que desde una temporada a la otra pasó 1 año y unos días más. Sí, O sí, sea, ya la segunda temporada es más la religión, ¿viste? La relación con, sí. también con el sexo, porque Obvio, no, el no, a personaje de ver, ella es que muy ella le sexual. gusta, o sea, como a todo, pero le gusta, que como es Sí, un sí, tema. sí, es algo que ella tiene que trabajar, que lo hace, pero es más con la relación con la religión y con esta cuestión más existencialista, si se quiere, de, de, o sea, la relación con la muerte pasa más por la parte religiosa y del amor, Es que creo. creo igual que tiene que, a ver, quizás la primera temporada era como vos te explicabas, como que la historia es más por la historia, pero igual la segunda tiene que ver con una etapa del duelo posterior a que pase 1 año más sobre otra desgracia más que le pasa. A ella le pasan varias desgracias, em, y ella está sola, triste y un montón de cosas, lo que pasa que quizás no puede exteriorizar sus sentimientos como quizás muchas personas lo harían y se siente sola en ese proceso, que creo que es lo que a muchos les pasa, que se sienten solos en ese proceso. Pero me parece que en la segunda es como el redoble la apuesta de eso mismo. Siempre está el hecho de que en algún momento de nuestra vida tenemos algunas preguntas existenciales y el personaje se los hace y, y, no- y creo que las va completando. Como que hay muchas Sí. preguntas que ella misma se va respondiendo y que eso los vas viendo a medida que va sucediendo. Es increíble esta serie. Yo ya les Y digo. El Hot Priest también tiene un montón de dudas. O Ah, sea, de hecho, ella le genera muchas dudas a él. A él le renacen muchas dudas sobre su oficio y sobre sus decisiones al conocerla a ella. Y bueno, después esas, como que los dos van trabajando al mismo tiempo. Y ella, y es hermoso, o sea, la relación de ellos es increíble. Es un tipo de relación que jamás, o sea, es como muy única, no solamente por cómo está trabajada, sino porque los personajes son muy únicos. O sea, ojalá esté lleno de hot priests, pero no, no. pero además, perdonen, un gran aplauso a Moriarty de Sherlock, que Clara, pobre, ahora le estoy diciendo Moriarty de Sherlock, pero por Dios, ese actor. No, Igual actorazo.
Bueno, si tenemos que hablar, vamos a hablar de Andrew Scott. Ahí está. De hecho, Andrew él tampoco tiene nombre. Él es The Priest. Sí, No tiene, o sea, él es el cura. El papá es papá. O sea, solamente pocos personajes tienen nombre. La hermana, la hermana, Claire, después, mira, yo lo tengo acá porque estoy viendo IMDb. la hermana, el, La el madrina es la sobrino, madrina, o sea, no tiene nombre. Bueno, la mejor amiga sí. El papá es el papá. Después sí, el marido de la hermana y no mucho más, o sea, no hay muchos más. el hijo o sea, Ah, el sí. hijo del marido y Harry. Harry. Y Sí, son muy después, pocos los que tienen nombre. sí, y después no hay muchos más nombres. Ella decide también de quién darte nombre y quién no. Bueno, podemos igual, voy a hacer un paréntesis muy grande sobre todo eso. Por Dios, el papel de Olivia Colman. Si alguna vez alguno tuvo dudas sobre Olivia Colman, por Dios, no puede haber dudas de esa mujer. A ver, todos están perfectos, pero Olivia Colman me hace reír en esta serie. Tiene un papel tan de mala, pero al mismo tiempo te hace reír. No, yo no lo puedo entender como bueno, sí, un guión, pero ella es impresionante. Además, la Es ves después impresionante. en The Crown y te querés, tipo, te meas, tipo, porque no puedes creer que ella tenga esa capacidad actoral tan increíble. Ay, la amo. Sí. El padre también, boluda. Ah, bueno, sí, el ¿Cómo papá. actúa el padre? Que no Sí. puede decir las cosas. Es que eso habla de un montón bueno, ahí hay un montón. Está muy bien trabajadas las relaciones humanas, porque vos, analizando la serie, puedes entender mucho de los comportamientos de ambas hermanas también. Hay mucho de quién, una que protege a la otra, pero la otra desde distintas maneras. O sea, la hermana, en realidad no sé cuál es la más grande. ¿Quién es la más grande? ¿Sabemos eso? Creo que no se dice. No se dice nunca quién es. Pareciera Claire, ¿no? Pareciera, pero yo no sé si es la más grande. Bueno, Por ahí es porque es la que está más asentada, tipo que tiene un relaburo, guita, marido, sí, pero no sé si se dice. lo único que se menciona en algún momento es que ella le dice, pareces más grande de lo que sos realmente, pero no encontré, o sea, no me acuerdo de otra referencia hacia la edad de la hermana. Pero bueno, Mm. ven como que no hay cosas que no están tan claras, pero es como que tienen una relación al mismo tiempo tan compañeras dentro de su propia desgracia y de que se desencuentran constantemente, pero se leen con la mirada y te das cuenta por también la soledad que tienen sobre su papá. Como que las dos lo aman, pero no hay relación. Como que sin su mamá se rompió algo. Es una familia rota en realidad esa. Sí, Es una sí, familia rota. y también de que la relación, o sea, es a la persona que más aman, eso lo dicen ellas. En el último capítulo de la serie, la hermana le dice, la única persona por la que correría en un aeropuerto es por vos, le dice a ella. Em, y, y la protagonista también, o sea, la persona a la que más cuida es a la hermana, que no le miente, que todo el tiempo Bueno, la no trata le de cuidar y miente. la acompaña y la espera, y la hermana ella también es como que son muy cómplices. Lo que pasa es que no se pueden comunicar, no lo pueden comunicar lo que sienten, pero Y sí es pero la mira el relación más papá. importante. Claramente, ¿no? ¿Ves? Ahí está bárbaro, porque el papá, a ver, lo vamos a explicar. El papá es como que balbucea y nunca dice nada. Termina siempre, o sea, lo tapa la esposa, como que siempre termina, o sea, no puede decir nada de lo que piensa, no puede formular oraciones, salvo cuando está solo con las hijas, que se le larga algún tipo de oración un poco más extensa, pero le cuesta, o sea, no es un padre afectivo, claramente, o sea, tiene como issues. Sí, Ellas dos bueno, pero a mí los recrean una de las esos frases, issues. claro, es que a mí una de las frases más lindas que me parece que tiene la serie es cuando, viste, el padre, él está con ella que se le traba el pie en el Sí. altillo y le dice, vos sos la persona que ama más profundamente de todos nosotros, por eso te duele tanto hacerlo. Le dice a ella. Le dice una cosa así, no sé si es textual, pero y ahí me parece que hay un poco una clave, ¿no? Y ella como que dice, bueno, sí, no sé qué,
pero es como un poco, o sea, o pareciera un poco cierto, ¿no? Es que por Eso eso de, ella, bueno, ahí está, por eso ella vomita tanto la información y por eso hay tanto de que ella no puede soportar. A ver, aunque ella en realidad cuando nos omite información a nosotros es porque ella no puede lidiar con esa verdad. Y hay mucho de la automentira a ella misma, porque todas las mentiras que ella hace, que se hace como la boluda y que roba la estatuilla y todas esas cosas, son superfluas a lo que la historia realmente va. Que para mí es que ella en realidad se oculta ella misma la verdad y no nos la quiere nunca contar. Pero siento que en sus acciones como personaje, ella no puede soportar que hablen mal y por eso personajes como el esposo de la hermana, la esposa de la mamá, no, ella no la soporta porque no puede lidiar con esas personas. Pero justamente porque es un ser muy sensible y le da bronca y no puede lidiar con sus propias emociones, no como el papá y la hermana, que es como que se callan todo y lo reprimen en vez de sí, sacarlo para afuera. Entonces, bueno, sí, ahí totalmente. Y ella también es muy apegada, ¿no? sí, Recién estaba pensando también, cuando hablabas de la escultura, ella es muy apegada a los símbolos, a los objetos que son como un símbolo de las personas que ya no están, como la estatua, la sí. escultura esa, que bueno, no voy a decir por qué, porque creo que lo hice hacia el final, para no spoilear, o bueno, el café. El café es la representación de la amiga, ella no puede dejarlo ir. El conflicto de la primera temporada pasa un poco por ahí, que se vuelve insostenible el café porque no le rinde, porque va a pérdida, porque debe un montón de guita, pero tampoco puede pedir plata, no le sale, pero no lo puede cerrar, no se puede deshacer de eso. Y en ese sentido también ella es muy apegada a esos objetos. Y porque bueno, es que ella sigue lidiando, no, es que es perfecta y no hay forma de, lo que creo que contamos al principio que yo mencioné y que no lo mencionamos, pero creo que ahora se entiende con todo lo que dijimos, es la serie puede ser que a simple vista cuando la ves y quizás porque esto no es por leerla más o menos o analizarla más o menos, sino es por el hecho de que esta serie hay que verla y hay que dejar que se asiente la información, porque en realidad tiene muchas capas de lectura. Y a eso queríamos también un poco hablar con Lu de la serie. Si la ves así nomás, puede ser que sea una serie normal, pero si le damos un poquito más de análisis, encontramos todo este mundo y todo estos subtextos que tiene el mismo guión que la hacen tan rica. Sí, Entonces, también viene un poco por ahí como, ¿por qué esta serie es tan genial? Bueno, es por todo esto que estamos mencionando y seguramente cosas que no se nos estén escapando a nosotras, que hay muchos videos de YouTube que hacen muchísimos análisis de lo que es Fleabag y la relación con esto mismo que Lu también mencionaba. Hay muchos análisis de la serie, pero no va a haber una tercera temporada. no va a haber una tercera Ya temporada. lo dijo eh, Phoebe. y no debería haber ya lo hablamos un poco, pero em, no puede haber una tercera temporada, y acá va otro spoiler, porque ella se despide de nosotros. Porque no nos Y si necesita. no nos necesita más, porque puede empezar a conectar con la gente que existe en su mundo y ya no nos necesita a nosotros para estar acompañadas. Entonces se despide. Y si ella se despide de nosotros, porque la serie existe, porque ella nos está contando la historia. Si se despide de nosotros es porque ya no va a haber más serie. Es que sí, ay, se me pone la Es piel de así de gallina. duro, No, pero sí, duele. ahí está la joya de esta serie, que es una decisión del personaje, es una Mm, decisión todo esto. Ella nos deja entrar y ella nos dice chau, y ahí terminó, y es porque ella lo decide, y no porque haya más. La serie podría, si quisieran facturar, y esto vuelvo a lo que quería, podrían haber hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, porque la serie funciona, porque la mina es capa guionista, pero esto estamos hablando de nuestro mundo. Pero
esta serie es así y va a ser de culto y se va a seguir hablando y siempre se va a volver a Fleabag porque cumple con lo que promete y es fiel a la esencia de la historia y es fiel a ese registro de protagonista-espectador, porque es eso, es la promesa que nos hace ella. Cuando yo no los necesito más, les digo chau y se terminó. Esperemos que en 2022 porque si no te estemos fijas- hablando de Fleabag tercera temporada, porque Si te fijas, al final de la primera temporada ella no se despide. no, no, de hecho No. termina con ella hablando con el señor del banco, no sé, Mm. no es tanto spoiler esto, chicos, habla con un señor del banco y termina ahí. Como Sí, que por eso. termina pudiendo redimir su primer error del principio de la temporada, digamos. Sí. Como Bueno, sí, pero como la Evidente. base de la serie es lo que venimos diciendo y vamos a seguir diciendo, es nuestra relación con ella, que nadie tiene nombre. Ella no tiene nombre y nosotros tampoco tenemos nombre porque somos una masa de, o sea, yo, en realidad ella nos pone un nombre. Y esto es un detalle que quiero resaltar porque es en chiste, pero en el momento que está en el parque, viste que está la hermana con el chabón de Finlandia y ella le dice, bye Claire, y nos mira y nos dice, bye Claire. Nos pone un nombre ella, en realidad, que joda, pero nadie tiene nombre. No, y ven y es- esos guiños que marca Lu y todo lo que venimos hablando, es lo que la hace, es lo que hace que tengan que ver esta serie. Y si esta tesis doctoral que acabamos de hacer en esto no es suficiente, ya no sabemos que es suficiente, pero Pero véanla. aparte porque o sea, a ver, estamos hablando de 2 temporadas, de 6 capítulos cada temporada, y que cada capítulo dura alrededor de 20 minutos. O sea, es como ver 2 pelis. No es que No, es y de esas series que además, decís, si me han visto La Casa de Papel, por Dios, tipo, me tienen que haber visto un segundo de su fucking existencia, porque sí o no, no va a ser tiempo perdido. Aunque no. no le encuentres la gracia, no es tiempo perdido porque la serie es buena, es graciosa, si entras en su registro es muy graciosa, nada. Así que es una recomendación. Y es nuestro caso de éxito, claramente. Ahora, Lu, no sé qué vamos a hacer, porque después de tirar todo esto fue ¿qué Lo, hacemos? lo dimos todo, lo Lo dimos dimos todo. todo. O Y sea, este era como este era, el momento culmine del podcast y ahora no claro, sé qué va. este es nuestro momento culmine. ¿Qué hacemos? ¿Nos despedimos? No, no nos vamos No, a no, despedir. todavía no, todavía no. Todavía no hay despedida, pero bueno, esto sí igual es también un cierre para nosotras de una primera etapa de lo que quisimos hacer, así que lo logramos. Miren Fleabag, espero que les haya Miren, gustado miren, lo te que, estoy lo que viendo nos si me estás viendo pasa. en YouTube. Miren Fleabag. Laura está amenazando a la gente para que mire Fleabag. Sí, ya No, saben. pero o sea, no sé, qué sé yo. A mí No, me pasan muchas cosas cuando la veo y me mueve todo por dentro. no hay mucho más que decir, así que nos volvemos a encontrar en 2 semanas y nos pueden encontrar en Lu, donde nos encuentran las personas. Bueno, en Spotify y en YouTube como Corte Elegante para escuchar y ver nuestros episodios. Y en Instagram pueden seguirnos en corte.elegante, que ahí siempre subimos la data ahí y vamos más al día con información. Sí, vamos diciendo cuándo sale el capítulo, más que nada. Esperamos que la CM, acá, Lau, se ponga un poco más las pilas, pero ahí estamos. Así que nada, nos volvemos a ver y chau y muchas gracias.